Hola a todos, estimados alumnos y alumnas de la Foránea 30 de tercer grado. Les saluda Roberto, profesor de Historia, para presentar las actividades que forman parte del proyecto integrador número 15. El aprendizaje esperado con el que vamos a trabajar es el siguiente. Describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. En este proyecto ya daremos un paso más en la historia y hablaremos del periodo que ocurre inmediatamente después de la conclusión de la Revolución Mexicana. Para esto es importante que ustedes lean en la primera actividad los subtemas el cardenismo, el presidencialismo y el indigenismo, que se encuentran de la página 187 a la 189 de su libro de historia. Por supuesto, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es importante que realicen esta lectura de manera reflexiva, de manera digamos, detallada para que ustedes puedan identificar aspectos muy importantes de estos subtemas porque los vamos a utilizar en la siguiente actividad como verán a continuación. En esta actividad vamos a utilizar la información que obtuvieron de la lectura de los subtemas de la actividad 1 para completar el siguiente organigrama que se propone. En este van a ver los aspectos más relevantes que se desarrollan digamos, en el periodo conocido como el cardenismo y en el México postrevolucionario o el México después de la revolución. Aquí tenemos varios elementos. El primero de ellos, por ejemplo, es educación, posteriormente infraestructura, derechos sociales, cambios políticos, pueblos indígenas y política exterior. Es importante que ustedes aquí, por supuesto, que nos hablen y nos anoten en la parte de abajo de cada uno de estos elementos las características más importantes de estas. ¿Qué ocurre en el tema de educación? ¿Qué ocurre en cuanto a infraestructura? ¿Qué se construye durante este periodo? ¿Qué derechos sociales se obtienen? ¿Cómo se avanza en este sentido? ¿Qué cambios políticos observamos después de la revolución? ¿Qué ocurre también con los pueblos indígenas? Y finalmente, en cuanto a política exterior, es decir, la relación de México con otros países o con los ciudadanos de otros países, de qué manera apoya a México en situaciones de esta naturaleza. Hay que notar, por supuesto, que los aspectos más relevantes de cada uno de estos. Y finalmente la actividad número 3, que va directamente para el producto final de este proyecto integrador, es la siguiente. Hay que realizar una línea de tiempo, pero en este caso nos van a hablar de su propia vida, de su propia historia. Hay que identificar primero y después incluir todos aquellos acontecimientos importantes que ustedes consideren que de alguna manera les ayudan o les han ayudado a ser quienes soy al día de hoy. Mínimo 10 acontecimientos. Agreguen fechas significativas para ustedes, por ejemplo, la fecha en la que se casan sus papás, que podríamos decir que es donde prácticamente inicia la historia de ustedes. Por supuesto que su fecha de nacimiento, también fechas como las del nacimiento de sus hermanos, si los tienen. Posiblemente también pueden incluir aquí la fecha en la que entran a preescolar, después a primaria y finalmente a secundaria, pero también otras fechas que ustedes consideren relevantes. Es importante que la línea sea lo más creativa posible para que también refleje parte de su personalidad. Y bueno, esas son las 3 actividades. Como ven, son actividades muy sencillas. Y finalmente, pues no me resta más que agradecer su atención y recordarles que cualquier duda, comentario pueden comunicarse con los profesores de tercero de historia, que ya nos conocen, y utilizando, por supuesto, que los medios de comunicación que ya tienen a su alcance. Les saludo desde aquí, esperando que nos vemos pronto. Hasta luego.